mientras ustedes buscan esa cuenta, yo quiero responder una pregunta que apareció en el foro de números, respecto a uno de los ejercicios que aparecía en la autoevaluación. Así que vamos a compartir la pizarra. Y la pregunta del foro es la siguiente. La pregunta del foro es la siguiente y es, a mí me piden calcular el logaritmo me piden calcular eso, me piden calcular ¿está bien? Entonces, digo, acá es un buen momento para repasar un poquito la definición de logaritmo y para eso entonces vamos a revisar un poquito esa definición. Y como habíamos dicho esta mañana, los logaritmos tienen mucha importancia o mucho peso histórico, pues no solo aparecen en muchos fenómenos biológicos o biofísicos o bioquímicos o físicos o químicos, sino también que han ayudado a simplificar las cuentas. Entonces, en ese sentido, tienen mucha historia. Entonces, lo importante del uso de los logaritmos y aprender a usar los logaritmos es el siguiente. Es siempre pensar en la definición, que cuando uno tiene una expresión de este tipo, logaritmo en base a de b, lo primero que uno tiene que pensar es que toda esta expresión es un número. Eso es fundamental. O sea, cuando yo miro, por ejemplo, este de acá, el logaritmo de raíz cuadrada de 10, es un número, y en este caso el número se llama p, digamos. Entonces, eso es lo primero que uno siempre tiene que tener presente. Esta expresión es un número. Y el tema es, bueno, ¿cómo se calcula el número? Y para poder ver cómo se usa o cómo se calcula ese número, uno lo que puede empezar a hacer, como muchas veces hace en matemática, es tratar de ver qué se puede hacer con ese número, ¿no? Entonces, a partir de esta observación fundamental, que el logaritmo en base a de b es un número, entonces yo le voy a llamar, lo voy a denotar con una letra, ¿está bien? ¿Y ese número qué significa entonces? Y acá viene la gran definición, ¿está bien? O la forma, la definición del logaritmo, y es lo que nos va a permitir hacer un montón de cuentas. Entonces, este número, logaritmo en base a de b, que nosotros ahora le llamamos c, hace lo siguiente. Lo que hace es, toma la base del logaritmo, y cuando yo elevo la base del logaritmo a ese valor que yo tengo acá, eso me devuelve el número b. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que hace el logaritmo, o uno puede hablar en términos de logaritmos, coloquialmente, de la siguiente manera. Uno dice, bueno, si a es la base y b es el resultado, entonces el logaritmo en base a de b es el exponente.
que es exactamente lo que tenemos acá. ¿Está? Entonces, cosas para tener en cuenta cuando estamos trabajando con logaritmos es que, bueno, este número de acá, este número de acá, son números. ¿Está bien? Cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que cuando yo escribo logaritmo, siempre tengo que identificar la base. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso, con esta expresión que no dice nada respecto de la base. ¿Cuál es la suposición que uno tiene que hacer? ¿Que la base es 10? Exactamente, que la base es 10. Entonces, cuando yo tengo un logaritmo y no está explicitada la base, ¿está bien? Entonces, cuando yo escribo, por ejemplo, el logaritmo de 58, esto es equivalente a escribir esto. ¿Está bien? Eso es lo primero que hay que recordar. ¿Sí? Y la otra cosa, que es cuando uno tiene logaritmo natural de 58, ln de 58, ¿a qué base me estoy refiriendo? A logaritmo natural o neperiano. Claro, ¿y cuál sería la base asociada al logaritmo natural? ¿Cómo? Base. La base e, perfecto. O sea que esto es equivalente a escribir logaritmo en base e de 58. ¿Está bien? Entonces esas son como cosas que uno tiene que saber para poder interpretar los enunciados o los símbolos en matemática, y eso es alguna de las cosas que estuvimos hablando esta mañana, ¿no? De que lo primero que uno tiene que hacer es interpretar correctamente los símbolos que están escritos en matemática, para después poder usar las propiedades, porque si uno Gabriel, empieza... Sí. acá en el chat, por ejemplo, con respecto a tu pregunta de cuál era la base, no está escrita, qué sé yo, alguien acá publica que base 1 no se puede tener. ¿Y Entonces, por qué no? A lo que yo pregunto Sí. es, no solo para ella, sino para todos, ¿por qué o qué pasaría si la base fuera 1? A ver, y hagamos la cuenta, a ver, ¿cuánto sería el logaritmo en base 1 de 38? No se puede porque uno cualquier número da uno. Qué buena pregunta. A ver, si nosotros esto le ponemos... Daría 0, ¿no? ¿Daría 0? Porque, a ver, sabemos que esto es un número. Se te desconectó otra vez. Este es un número, ¿no? ¿Y cómo funciona ese número? Si yo tuviese acá base 1, entonces, ¿cómo funcionaría este logaritmo? Lo que tendría es que 1 elevado a la c tiene que dar 38, ¿o no? Ah, todo número multiplicado al exponer 1 queda 1. Entonces el resultado sería siempre 1 si la base es 1. ¿Siempre? Supongo. Esto lo dejamos como una muy buena pregunta y vamos a seguir discutiendo, ¿sí? A ver si esa ecuación tiene solución. Porque, a ver, nosotros lo que tenemos que encontrar es este número c, ¿no? Por ejemplo, c no puede ser 0,
porque si hacemos 1 a la 0, eso da... ¿Cuánto es 1 a la 0? 1. 1. 1 a la 0 da 1, y entonces C no puede ser, el valor de C no puede ser 0. 0. Entonces la pregunta es si es posible encontrar un número C tal que 1 a la C de 38. Por ejemplo, C no puede ser ningún número natural, si existiera. ¿Ah? ¿Por qué no puede ser un número natural? Porque al exponerlo a 1 daría 1. Porque siempre daría 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, Ujú. C no podría ser natural, podría ser un número entero. ¿Podría ser una fracción? ¿Podría ser una fracción? No sé. ¿Qué significaría que fuera una fracción? ¿Quién sería una fracción? Si C fuera una fracción, me refería. Bueno, supongamos que C, no sé, es 3/4. ¿Qué significaría 1 a la 3/4? Ah, igual daría 1, ¿no? A ver, y si piensan en un Sí, C no. negativo, ¿qué pasaría? ¿No debería aplicarse el logaritmo nuevamente? ¿Y si aplico logaritmo? No vuelvo a tener la misma... Digo, a ver, hagamos esta cuenta. A ver, 1 elevado a la C, 38, ¿sí? Y por ejemplo, apliquemos logaritmo en base 10. ¿Está? Entonces vamos a tener logaritmo de 1 a la C igual al logaritmo de 38. ¿Estamos? Y entonces ahora, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Qué le hace los logaritmos a los exponentes? Propiedades de logaritmos. Busquen en la cabeza el archivo de propiedades de logaritmos. No sé hacer la propiedad de cambio de logaritmo. ¿Cuál sería? Sería logaritmo logaritmo base 10 de 38 sobre logaritmo base 10 de 1. Claro, pero digo, ¿y qué pasó con este exponente, el C? ¿Qué le hacía el logaritmo a los exponentes? No. Bueno, Quedaría C logaritmo de 1. a ver, la propiedad dice es que cuando yo le estoy sacando el logaritmo a una potencia, lo que hace es que el logaritmo escupe el exponente adelante. Entonces, Ahí lo básicamente... estaba poniendo Sol Ortega, muy bien. Muy bien, ¿eh? Entonces, esto quedaría entonces C por el logaritmo en base 10 de 1.
Así. ¿Está bien? Quedaría así. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? ¿1? Es 0. ¿Por qué 0? Porque 10 elevado a la 0 es 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo era un exponente, ¿no? Y acá tenía la base es 10. ¿No? Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1? Efectivamente, esto da 0. O sea que al final del día lo que queda, 0. ¿No? C por 0 igual a logaritmo natural de 38. O sea que esto implicaría que el logaritmo en base 10 de 38 debería ser 0, ¿no? Porque C por 0 es 0. ¿Y logaritmo de 38 es 0? No. No, es 1,58. Exactamente. Entonces, esto es lo que en matemática llamamos que es una contradicción. Porque esto efectivamente nosotros llegamos que es igual a 0, pero en realidad es distinto de 0. Entonces, ¿por qué llegamos a esa contradicción? ¿De dónde vino esa contradicción? Acá en el chat dicen de la igualdad. ¿Cuál igualdad? Claro, ¿de Hay cuál? varias. Fíjense que la igualdad, a esta contradicción nosotros llegamos, a partir de suponer que esto de acá era un número. ¿Está bien? Si nosotros suponemos que el logaritmo en base 1 de 38 es un número, obtenemos una contradicción. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál debería ser la conclusión de todo este ejercicio? Si suponemos que 1 puede ser una base del logaritmo, llegamos a una contradicción. Entonces, ¿el 1 puede ser base para el logaritmo? No, porque cualquiera elevado a 1 o a cualquier exponente va a quedar en 1. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros podemos, aprendimos ahora con esta pregunta, lo que aprendimos con esta pregunta es que el 1 el 1 no puede ser base para un logaritmo. ¿Está bien?
Entonces, excelente pregunta. Entonces, volvamos a esta cuenta, a calcular. Logaritmo de raíz de 10. ¿Cuánto vale P? 0,5. ¿Por qué? Sí. Un medio, ¿sí? Para... Claro. ¿Por qué? ¿Por qué 0,5? O sea, si nosotros decimos que P es 0,5, eso quiere decir que si yo hago 10, que ahora es la base, ¿no? Que acá no está escrita, pero ya sabemos que es base 10. Si yo elevo a la 0,5, eso me tiene que dar raíz de 10. ¿Y eso es cierto? La que contestó 0,5, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo lo razonaste? No se aplica la propiedad de la potencia de la fracción, por eso queda la raíz de 10. ¿Y cómo sería entonces? A ver. Yo contesté hace rato. Sí. Había hecho primero la raíz de 10, la raíz cuadrada de 10, y después, como me dio 0, o sea, no. Hice primero, saqué con el logaritmo y después como que lo verifiqué. Claro. ¿Y cómo? Bueno. O sea, no lo raspé, está mal. No. Claro. Digo, lo que acá no estamos diciendo si está bien o está mal, digamos. Si esto estuviese bien, esto se debería cumplir, ¿no? Que yo agarro 10, elevo a la 0,5 y eso me da raíz de 10. Entonces la pregunta ahora es si esto... Acá dicen en el chat... es una igualdad. Sí. Sí, porque quedaría 10 elevado a un medio, ¿sí? El denominador quedaría como la raíz y el numerador quedaría adentro del número. Ahí está exactamente, ahí está la respuesta, ¿no? Porque 0,5 es un medio, ¿no? Este número decimal, el 0,5, representa la fracción un medio. ¿Está bien? Y por definición, 10 a la un medio es exactamente raíz de 10. Raíz cuadrada de 10. Entonces la conclusión es que efectivamente la calculadora tenía razón. ¿Está bien? Entonces el logaritmo decimal de raíz de 10 es 0,5. O un medio también ahora. Cualquiera de las dos. ¿Está? Y el otro problema que había... Perdón, Gabriel. Sí. No, que ella lo hizo con la calculadora. ¿Sí? Y por ahí, otra manera de pensarlo es, como hablaba recién Gabriel, justamente pensando en la definición del logaritmo. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar? Es 10 elevado a la p, ¿sí? Me tiene que dar raíz de 10. Claro. Y desde esa igualdad, ¿sí? Como tengo, si yo lo escribo 10 elevado a la p igual a raíz de 10, tengo la misma base, por decirlo, a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? para que se cumpla la igualdad. Entonces yo de esa manera puedo decir que P es igual a un medio. Claro. ¿Sí?
la misma base, o sea, también lo puedo pensar o haciéndolo con la máquina, y si no tengo la máquina, lo puedo pensar también desde la definición del logaritmo. Exactamente. Entonces, uno de los mensajes de este ejercicio es justamente qué significa este número que nosotros llamamos logaritmo en base a de b. ¿Qué es lo que podemos hacer con este número? ¿Está bien? Y esto es exactamente lo que es la definición de logaritmo. Es nada más ni nada menos que eso. ¿Está? Entonces, de la misma manera, ahora podemos calcular esto ahora. Podemos resolver esta ecuación. La ecuación que queremos poner ahora es logaritmo de 1/3 de r igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces ahora, digo de nuevo, si pensamos ahora en términos de logaritmos, fíjense que conocemos la base, conocemos el exponente, lo que nos piden es hallar el resultado. Entonces, si usamos de nuevo la definición de logaritmo, lo que sale es que si yo elevo la base al logaritmo, eso me tiene que dar r. Ah, es 1/3, perdón. A ver, 1/3 a la menos 2 tiene que ser r. Y entonces ahora ¿cómo resolvemos esta ecuación, no? 1/3 a la menos 2 igual a r. Al ser negativo no se invierte la fracción. Exactamente. Esto parece, tenemos un déjà vu porque a la mañana también estuvimos trabajando con exponentes positivos y negativos, ¿no? Entonces, el punto era que yo siempre quería tener exponentes positivos, y cuando decíamos tenía un exponente negativo tenía que invertir la base, ¿no? Entonces lo que iba en el numerador va al denominador y lo que estaba en el denominador pasa al numerador. Entonces, esto es equivalente a tener 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que de esa manera yo me saqué de encima el negativo en el exponente. Y entonces, ¿cuánto vale r? 9. R vale 9. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para este problema en particular, ya la calculadora no me sirve. Porque la calculadora, para poder obtener un logaritmo, siempre necesita el resultado, el argumento, ¿no? Y en este caso no lo tengo. ¿Está? Entonces, digo, si bien la calculadora es muy útil y nos sirve mucho, siempre uno tiene que terminar yendo a la definición. ¿Está? Entonces, en la definición, lo importante es que la expresión esta, logaritmo en base a de b, es un número, que en este caso lo llamamos c, y con ese número c podemos hacer la cuenta que está acá abajo, que a la c es igual a b. ¿Está bien? Justo en la sección de números, hay un video que lo enlazamos del canal Derivando, de un matemático que hace muy buena divulgación, donde habla un poquito de los logaritmos y para qué sirven también. ¿Estamos? Entonces, ahí está respondida un poco la pregunta
Del chat. Del foro. Del foro, perdón, del foro de números. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Preguntan en el chat cómo quedaba el último ejercicio, porque no lo vio. Bueno, chicos, acuérdense que esta clase se está grabando, entonces la pueden mirar. Profe, se silenció el micrófono. Gabriel está silenciado. Se silenció el micrófono. Gracias, chicos. Recuerden que este video lo subimos al canal de YouTube del CBM. ¿Está bien? Y entonces ahí ustedes van a poder parar y retroceder y volver a avanzar todas las veces que quieran, ¿sí? ¿Estamos? Así que suscríbanse al canal y habiliten las notificaciones. Así ustedes saben cuando nosotros subimos un video nuevo. De todas maneras, la respuesta rápida es que en el último ejercicio R quedaba 9. ¿Alguna otra pregunta? ¿No era R igual quedaba igual a -2? No, quedaba, a ver, R igual a 9, porque quedaba R. Claro, pero el ejercicio, vi mal, decía igual a -2. Sí, pero la base era 1/3, O sea, lo que tengo es esto. Y quedaba a la -2. Y acá aplicamos las propiedades de potencia. Y entonces, en definitiva, lo que queda es que R tiene que valer 9. Pero sí usamos el hecho de que acá había un -2. Lo usamos. Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no, abrimos una autoevaluación, ¿o no? Sí. Perdón, chicos, ¿cuál era la cuenta que habían dicho que tenían dudas, que había quedado pendiente del lunes pasado? ¿La encontraron? La encontré más. La estoy buscando y no la encuentro. Bueno, cuando la encuentres, compartila en el foro. Y de última, Claro. después la conversamos. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta que siempre es importante tener una captura de pantalla. ¿Sí? O sea, tengan lo que tengan a mano, y si hay algo que no entendieron, hagan una captura de pantalla y ahí hacen la pregunta, ¿sí? Porque esto de las autoevaluaciones... Claro, recuerden que se generan al azar, entonces tienen que tener mucha suerte para que les vuelva a salir el mismo ejercicio. Así que bueno, vamos a abrir otra autoevaluación entonces. Entonces abrimos. Abrimos una autoevaluación. Y vamos.
En ese podríamos distribuir Ok. para al final cancelar. Ujú. O se puede cancelar directo. Y no sé, a ver, hagamos. Ustedes me dictan vamos a la pizarra y hagamos me dictan el ejercicio, ¿sí? ¿Ya lo tienen al ejercicio para cambiar? Lo estamos viendo en su pantalla, ¿no? Claro, pero si ahora yo me voy a otra pantalla ya no lo veo. Yo lo anoté, profe. Si quieres te lo dicto. Ah, bueno, Yo lo dale. anoté, profe. A ver, distribuir sería algo que podríamos hacer, es lícito, ¿sí? A ver, ¿cómo harías la distributiva? A ver, contame. Multiplicaría los dos números del primer paréntesis con los del otro. Ok. Cada uno con los otros Bien, dos. primero con el primero, después con el segundo, respetando signos, está bien. Entonces, a ver, Ese sería... yo voy a escribir, entonces yo escribo, yo escribo lo que ustedes me dictan. A ver. Ahora, mientras Gabriel va escribiendo, estas ganas que tenían de directamente cancelar, a ver, ¿qué cancelarían con qué? A ver. ¿Cómo era el ejercicio? Así. 5 raíz de 2 menos raíz de 3, todo entre paréntesis, Por raíz de 3 más 5 raíz de 2, también entre paréntesis. 5 raíz de 2. Ahí está. Bueno, a ver, los que tenían ganas de cancelar algo con algo, que siempre es muy tentador. A ver, ¿qué cancelarían con qué así directamente? A ver. No, pero ahora que recuerdo no se puede cancelar dentro del mismo término. Ah, porque para cancelar dentro del mismo término, no, las cosas tienen que ser idénticas, ¿no? Okay. Y tampoco valdría cancelar, por ejemplo, ese menos raíz de 3 con la otra raíz de 3 positiva que aparece porque están multiplicándose. Eso no, ¿sí? ¿no? No, porque eso como no... están multiplicándose son un mismo término. ¿Qué es? Ok, bien. Entonces, ¿qué nos queda hacer entonces? Distributiva. Distributiva, bien. Distributiva. Mientras vamos, antes de hacer la distributiva, ¿sí? Y vamos a ver, porque va a ser un camino que ahora vamos a ver a dónde nos conduce, ¿sí? Acuérdense que a veces ni los mismos profes sabemos a dónde nos conduce un determinado camino, y sí es importante que ustedes sepan que generalmente no hay una única manera de hacer las cosas bien. Siempre hay varios caminos, que a veces uno no sabe cuál es más rápido, más óptimo que otro, pero no hay una única manera en matemática de hacer las cosas. Mientras uno lo haga bien, se va a llegar al mismo resultado, porque muchas veces los chicos preguntan, pero, profe, si yo lo hago de la otra manera, ¿voy a llegar a lo mismo? Sí, si está bien hecho, obviamente vamos a llegar al mismo resultado. ¿sí? Exactamente. Ahora lo vamos a hacer con la distributiva. Dale. ¿sí? Ahora, ¿a alguien se le ocurre alguna otra idea? ¿A qué tiene pinta esto? ¿A qué huele? A ver, esto de que, o sea, fíjense, imagínense que 5 raíz de 2, como si fuera toda una sola cosa, menos raíz de 3. Raíz de 3 más otra vez esa cosa, ¿sí? Supónganse que lo pueden llamar 5 raíz de 2 a, por decirlo de alguna manera, y a raíz de 3 b, papa y manzana, ¿sí? Papa menos manzana y después papa más manzana. ¿Cómo era entonces? A ver que yo digo, vos decís que a esto yo le llame A. Sí. Y a esto yo le llame B. Dale, a ver, veamos a ver a dónde. ¿No? Que solo un término al cuadrado. Entonces, de este lado quedaría A menos B, ¿no es cierto? Sí. Y a ver, y acá esto se llama B de nuevo, y esto se llama A. Entonces, ahora, ¿qué me queda? B más A. Pero viste que... Acá en el chat están hablando de un caso de factoreo
Ajá. Que si se aplica la propiedad conmutativa en el segundo binomio, la expresión que queda, o sea, toda completa, ¿no? Los dos paréntesis, es una diferencia de cuadrados. Pero es un genio ese, ¿Ah, Eli. sí? Ese que le damos por aprobado matemática. Así, ¿no? Acá la convocamos de ayudante Ortega Sole para nuestra Muy bien. Una capa total. Muy bien. O sea que acá lo que estaba dando vueltas acá es que está bien esto de empezar con lo que uno sabe y acá esto huele a distributiva, vamos a distributiva. Pero a veces también, como a veces suelen recomendar en yoga, ¿no? Es que uno haga una respiración profunda, ¿no? Y trate de mirar las cosas de otra manera. Y entonces lo que sugirió acá Claudia es mirar estas cosas de otra manera. Y fíjense como cuando uno mira las cosas de otra manera, enseguida aparecen cuestiones que ustedes vieron en la escuela. Y esta expresión de acá, no es otra cosa que un caso de factoreo, que es lo que se llama el quinto caso de factoreo. Y acá entonces lo que sabemos es que esta cuenta va a resultar ser igual a ¿qué? A A cuadrado menos B cuadrado. ¿Está bien? Es exactamente eso. Perdón, Gabriel. Si yo les pregunto a todos, ¿podemos hacer ese A cuadrado sabiendo a lo que llamamos A y llamando a lo que llamamos B? Lo elevamos al cuadrado y vamos a llegar rápido al resultado. Ahora, yo les pregunto a todos, ¿ese resultado va a ser el mismo que si yo hago la distributiva y la hago bien esa distributiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Que sí, que sería mismo, claro, debería ser lo mismo. B, al multiplicar B por B, quedaría negativo. Que en las clases me dicen, pero profe, si lo hago de distinta manera, voy a llegar a otro resultado. No. No necesariamente. Si lo hago bien, si está bien hecho, yo quiero que se queden con la idea de que no hay un único camino de hacer las cosas bien. Entonces vamos a hacer las dos cuentas. Vamos a terminar con entonces lo que sale en definitiva es que esta expresión que salió como esto, que nos dimos cuenta que era una diferencia de cuadrados, quedaría esto. Entonces lo que tengo que hacer es tomar A y elevarlo al cuadrado, tomar B, elevarlo al cuadrado y después restar. Entonces yo tengo A, que era, ¿cuánto era A? Ustedes me 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 al cuadrado, eso era A. ¿Y esto cuánto es entonces? Y eso te quedaría 25 por 2. Porque acá lo que hacemos, ¿no? Es distribuir, como acá en este exponente está afectando una multiplicación, lo que hago es distribuir el exponente, y si no me acuerdo, lo que tengo que volver a la definición, ¿no? Que esto es 5 raíz de 2 por 5 raíz de 2. Entonces acá, bueno, sí puedo hacer acá, operar, ¿cómo se llama? Propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación. Entonces acá me queda 5 por 5, me queda 25, ¿no? Y acá me queda raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 2 al cuadrado, que es 2. O sea que esto queda 50. Y bueno, y raíz de 3 al cuadrado me queda 3, ¿no? Y entonces el resultado quedaría 50 menos 3, que ¿cuánto es 50 menos 3? 47. 47. O sea que si nosotros ahora vamos y vemos y vamos a elegir la respuesta, ...47 efectivamente es una de las respuestas, y comprobamos
efectivamente el 47 era la respuesta correcta. ¿Está bien? Entonces ahora lo que nos sugiere Claudia es decir, bueno, hagámosla, usemos el otro camino que es hacerla distributiva, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es 5 raíz de 3, no, 5 raíz de 2 menos raíz de 3 por raíz de 3 más 5 raíz de 2. Entonces ahora a distribuir. Entonces tengo que, hago este así, ¿no? Y después tomo este y hago así. Entonces, a ver qué queda. Entonces queda 5 raíz de 2 por raíz de 3, ¿no? Más, bueno, 5 raíz de 2 por 5 raíz de 2, que va a quedar 25. Bueno, ya ponemos el resultado, ¿no? Porque esta cuenta ya la hicimos. Pues queda 5 por 5, 25. Raíz de 2 por raíz de 2 queda 2. Y 25 por 2 queda 50. Y ahora hacemos con raíz de 3. Menos raíz de 3 por raíz de 3. Hay regla de signos, o sea que va un menos. Y queda raíz de 3 por raíz de 3. Que esto ya sabemos que da 3. ¿No? Y ahora entonces esto ya lo podemos cambiar y le ponemos un 3. Y ahora el último término queda menos raíz de 3 por 5 por raíz de 2. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa Se hoy? puede cancelar el primer término con el último. Y claro, ¿no? O sea, pero no son iguales. Porque acá tengo 5 por raíz de 2 por raíz de 3. Y acá tengo raíz de 3 por 5 por raíz de 2. No son iguales. Están ordenados diferentes, pero, o sea, son iguales, pero tienen, tienen distintos signos. Y es... Digo, ¿por qué son iguales si están ordenados distintos? Porque es una multiplicación y el orden de los factores, algo así era. Eso, el orden. Y ese que el orden de los factores. No me acuerdo la frase. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo nosotros en matemática cómo le llamamos? ¿Qué tipo de propiedad es? Ahí ya me mató. Acá en el chat lo dijeron hace un ratito, ¿eh? Claro, ¿y es la propiedad cómo? La propiedad. ¿Qué pusieron ahí en el chat? Propiedad conmutativa. Conmutativa, perfecto. Entonces ahora sí, todos sabemos que esto se tacha con esto. ¿Y qué queda? 50 menos 3, que efectivamente daba 47. Y hemos terminado de comprobar que estas dos formas de mirar, de resolver este problema, nos conducen al mismo resultado. ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿cuál elijo? ¿Y cuál elijo? Cualquiera, el que te haga más fácil. Exactamente. Porque esto de la facilidad es lo que sea, es ser fácil o difícil, siempre es una cuestión relativa, ¿no? Va a depender de quién está diciendo las cosas. ¿Ahí está? Entonces eso es importante, ¿eh? Entonces, bueno, sigamos con la autoevaluación. A ver este. Un problemita. Un problema, claro.
Profe, pruebe con 15. ¿Probamos con 15? Probemos Sí. con 15. ¿Por qué no funciona con 15? No, ni idea. Yo le dije porque usted dijo que comprobemos. Claro, bueno, pero a ver por qué. Digo, porque, a ver, tengo una cantidad de chocolates. Bueno, entonces probemos. ¿Y por qué 15 no funciona entonces? Supongamos por un momento, a ver, supongamos por un momento, o sea, pensemos por qué esto no funciona, ¿no? Entonces me dice, yo tenía, la respuesta sería 15 cajas, ¿no? Entonces la pregunta, si yo tengo 15 cajas, ¿cuántos chocolates debería tener? De acuerdo a lo que dice el problema. ¿75? Va dependiendo, porque en una dice 5 chocolates y en otra dice 8. Bueno, pero a ver, pongamos, si son 15 cajas, entonces, ¿serían 75 chocolates? No, serían 78. 78 chocolates, ¿no? ¿Y esa cuenta Sí. cómo la sacaste? Porque dice 5 por 15 y le resté los 3 que sobran. O sea, estabas usando esta parte de la información. Sí. Lo que pasa es que 78, ¿no? Entonces, si yo Sí. tuviese 78 chocolates, ¿está bien? ¿Me sobrarían 3 cajas? Porque ahora lo que tengo que poner es esto, ¿no? Ahora, si pongo 8 chocolates por caja, me deberían sobrar 3 cajas. Entonces, teniendo 78 chocolates... Sería 9 la respuesta, porque si te sobran 3 cajas... Bueno, pero a ver... ¿No sería un sistema de ecuaciones? Digo, pero a ver, todos seguimos hasta acá que si lo que estamos viendo ahora es por qué el 15 no funciona. Entonces lo que necesitamos es mirar por qué no funciona, ¿no? Entonces, digo, si suponemos que efectivamente son 15 cajas, entonces la primera oración nos está diciendo que deberíamos tener 78 chocolates, ¿no? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque hacemos 15 por 5 y le sumamos 3 y eso da 78. Ahora, si yo hago... La segunda parte es, a su vez, si yo ahora quiero dividir o poner en cada caja 78 chocolates y en cada caja poner 8, ¿cuántas cajas voy a usar? Profe, 10 no cajas. entiendo cómo Ten- llegaron a... Tendríamos que hacer 8 por 15 de nuevo, ¿no? ¿Por qué por 15? No, a ver. De nuevo, ¿por qué llegamos a 78? Porque digo, si yo tengo 15 cajas, vamos por partes, si yo tengo 15 cajas y yo puse 5 chocolates en cada caja, ¿cuántos chocolates voy a tener en total? Tengo 5 por 15, porque en cada caja puse 5 chocolates. Entonces, efectivamente va a haber 75 chocolates y aparte le pongo 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir, así vamos fijando ideas. Entonces, el 15 no funcionaba, pero veamos cómo... Si yo tengo 15 cajas,
y en cada caja pongo 5 chocolates, entonces en total, claro, pongo 5 chocolates, ¿no? Y me sobran 3 chocolates. En total yo debería tener 78 chocolates. Ups. Pero ahora dice, si tendríamos, yo... tendríamos que probar con las otras opciones. Claro, pero digo, ¿por qué lo que estamos... Lo importante es entender por qué las 15 cajas no es una respuesta correcta. Entonces, el punto es que si yo uso 15 cajas, tengo 78 chocolates en total. Pero ahora la segunda parte del problema decía que si yo ahora estos 78 chocolates los agrupaba de a 8, me sobraban 3 cajas. ¿Y eso es cierto? Si yo ahora estos 78 chocolates los agrupo en cajas de a 8, ¿cuántas cajas me sobran? Solo te sobraría una, porque al dividirlo por 8 quedaría 9. O sea, si yo divido por 8, ¿cuántas cajas tendría ocupadas? Tendrías, bueno, sobraría una. ¿Por qué? Yo dividí 78, dividí 8. Por 8, 9,5. Entonces, ¿cuántas cajas tendría ocupadas si yo tengo 78 chocolates y los agrupo de a 8? 14. ¿14? Bueno, de ese ejemplo. No. Digo, yo tengo 78 chocolates ahora. 9 cajas. ¿9 cajas ocupadas? ¿Exactamente 9 cajas? No, porque lo que estamos dividiendo son los chocolates. En este caso, serían 10 cajas. Tengo 10 cajas ocupadas. Porque voy a tener... Sí, porque tengo 9 cajas con exactamente 8 chocolates y una caja más con... ¿Cuántos chocolates? Más. 6. Con 6. Entonces, en total, yo tengo ocupadas 10 cajas. ¿No? Entonces, ¿cuántas cajas me sobran? 5. Sobran 5. ¿Y cuántas me tienen que sobrar? 3. 3. ¿Está bien? Entonces, por eso esas 15 cajas, por eso las 15 cajas estas, dan una respuesta correcta. No dan una respuesta correcta. Entonces, 15 no es la respuesta correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces ya sabemos que la fórmula sería una de las opciones por 5 y ese por 5 dividirlo por 8. A ver, claro. O sea, sería x por 5 dividido 8. Bueno. ¿Cuál sería entonces? 9. 9. Y veamos, ¿no? A ver. Correcto, da 9. Entonces ahora la pregunta es ¿por qué da 9? Tendríamos que hacer 9 por 5. Exactamente, o sea, lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces ahora la respuesta era 9 cajas. Y entonces si hago
9 por 5 45. sería 9, o sea que ¿cuántos chocolates tendría en total? Con 9 48. cajas 48. tengo 48 chocolates. Y ahora, si tengo 48 chocolates, ¿cuántas cajas uso? Si las pongo en 8. No, quedarían 6. Exactamente, entonces con Y 48 tienen que sobrar chocolates sobran 3 cajas. Perfecto. ¿Está bien? Verificado el asunto. Entonces, de nuevo, acá lo importante, chicos, acá lo importante con estas autoevaluaciones es que ustedes siempre se pregunten por qué la respuesta que ustedes eligieron es verdadera o es correcta o no es correcta. Entonces fíjense como en el primer caso, o sea, cuando elegimos al 15 nos dio que la respuesta era incorrecta y entonces nosotros verificamos por qué la respuesta era incorrecta, ¿no? Y entonces, pero eso después nos dio una manera de poder comprobar rápidamente si la otra respuesta, que era 9, era la correcta. ¿Está? Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué cosas son, por qué una afirmación es verdadera o por qué es falsa? Siempre dar un argumento al respecto. Bien, tenemos tiempo para... No, ya estamos en hora. Así que bueno, muy buen trabajo, chicos. La verdad que respondimos unas preguntas espectaculares. Sí, muy interesantes las preguntas que han hecho. Así que espectacular, realmente, gracias. Y bueno, seguimos trabajando, sigan trabajando. Si surgen preguntas, compártanlas en los foros o por Instagram, ¿está bien? Y todavía queda que me respondan qué tan lejos queda, cuánto tiempo tardaríamos en llegar al horizonte, si pudiéramos llegar. Todavía nadie me dio una respuesta a ese problema. Así que, bueno. Muy difícil ese problema. Bueno, el problema del logaritmo parecía difícil, pero en realidad no era tanto, digamos. Así que... ¿Pero eso del horizonte es de este eje temático? No, es una pregunta que es un problema. Un problema que llegó al Instagram, digamos. Después habrá que ver, digamos, ¿no? O sea... En matemática la manera Profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Me podría repetir el problema? ¿Qué problema? Acaba de decir. El problema, el del horizonte está en el Instagram. Ah, dale, gracias. Hay un video en el Instagram. Yo ahora después lo comparto en la historia de nuevo. ¿Está bien? Así que bueno, chicos, excelente trabajo y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, chicos, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.